Bueno, mi gente, el día de hoy me encuentro en la Unión Valle. Me vine a conocer el Parque Nacional de la Uva, un lugar súper turístico que tenemos acá en mi Valle del Cauca. Aquí a continuación te voy a mostrar cuánto vale, qué ofrece y todo el recorrido para que vengas con tu familia, amigos o pareja. Acompáñame pues en esta aventura. Bueno, mi gente, por acá ya llegamos al Parque de la Uva. Lo primero es que se encuentran con este mapa, vean. Aquí dicen que la temperatura promedio es de 25 grados. Recomiendan traer gafitas, buenos zapatos cómodos, camarita, gorrita. Les cuento que acá el pasaporte a nosotros como tal nos costó 79.000 pesos. Incluía todo el recorrido de animales, equino y eso. Pero pues hay pasaportes más económicos. Aquí ya vamos a hacer el recorrido y ya les comparto qué tal. El Parque de la Uva se encuentra ubicado aquí en toda la glorieta del ingreso a la Unión Valle. Estas plantas que ven aquí en la entrada a sus costados también es un cultivo de uva. Es una variedad llamada Isabela, no sé si ustedes la conozcan. Sí. También se le conoce como Isabelita o Villuya. Resulta que esta variedad no es procesada por cazagrajales, porque es muy ácida y por lo tanto no es apta para realizar vinos con ella. ¿Cuál es la funcionalidad de este cultivo? Que los visitantes puedan observar cómo se ve la uva Isabela en la planta. Ustedes pueden ver por ahí, ya se ven como uvitas chiquititas. Bueno, quiero preguntarles, ¿ustedes de pronto saben cuál es el lugar de origen de la uva? ¿No? Bueno, resulta que esta fruta proviene de Europa Mediterránea y Asia Central. Se tiene constancia de su cultivo en algunas civilizaciones como los romanos, los griegos y los antiguos egipcios, quienes la utilizaban de manera medicinal y para ceremonias religiosas. Aquí en Colombia, el primer cultivo de uva se dio en Villa de Leyva y en el año 1944 los hermanos Grajales la trajeron aquí a la Unión Valle, comenzaron a cultivarla, comercializarla y complementaron esto con la venta de vinos e inauguraron en el año 1977 a Casa Grajales como productora de vinos. Bueno, aquí le hacen una actividad con estos 3 barriles, los ponen a oler cada uno y que adivinen qué es cada uno. Este por ejemplo es el seco. Este es como el más comercial, el que dan en los 15 años y todo. Y este es más para repostería. Vea. Dicen que tiene un saborcito muy parecido al cherrinol. Aquí ya inicia el tour. Ya arrancamos, les dan un mapita y ya con ese tour. Esto ya es autoguiado de aquí para allá. Gracias. ¿Ustedes probaron? Gracias. Ahí también. ¿Todos probaron? Bueno, aquí ya llegamos a la estación del Trapiche. Sí, señores. Seguimos en esta rutica acá, el Parque de la Uva. Quien la trajo fue Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali. Primer cultivo que implantó fue en Jumbo. De allí se extendió para el valle y el resto del país. La caña llegó numerada. La primera que llegó fue la 8592. Como decimos nosotros, una caña panelera. Después llegó la 1540, que es una caña azucarera. Ojo. Todas las cañas dan azúcar. Biche, azúcar, hecha, dame la hoja, echas madurar. Nosotros los trapicheros para sacar una panela de óptima calidad y un gran rendimiento, debe ser una caña de 14, 18 hasta 20 meses de hechamiento. Mientras que los grandes ingenios para sustraer el azúcar de la caña es de 9 a 11 meses. Esa es la diferencia de la caña azucarera, caña panelera. Y las primeras personas que se extendieron con los grandes cultivos y abrieron los grandes ingenios aquí en Colombia fue la familia Los Caicedos de Cali. Esa es la historia y ese es el proceso de la caña. De nuevo, bienvenidos, un feliz día y gracias por visitar al Parque Nacional de la Uva. Que estén muy bien todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y lleva juguito de guarapo, 2 luquitas. Sí, señor guarapo. Sabroso, apenas para este calor. Ya permita que ya le vamos a charlar aquí sobre. Ok, modelo, háblame. Está muy rico. Salud. Salute. Salute, porque yo no soy de Colombia, ¿no? Bueno, ahí ya acabamos de pasar la estación Trapiche. Ahí les cuentan a uno todo lo que hacen ellos con la caña. Panela, miel, guarapo, como acaban de observar. Acá en el valle el clima se da para cosechar caña en cualquier estación del año. Aquí hay varios spots para que tomen fotos. Eso. Dale, dale. Modelo. Quédate así como grabándola.
Yo hice un curso de fotografía, una chimba, marica. Eso así. No, pero quédate ahí, quédate ahí. Eso, así. Eso. Ya, ay no, qué chimba. Nuevamente, bienvenidos al Parque Nacional de la Uva y bienvenidos a la estación del café. Entonces les pregunto, ¿de dónde es originalmente el café? Brasil es el país mayor productor de café en el mundo. El café, la India hace parte de uno de los grandes productores de café en el mundo. Que la India tiene algo muy interesante y es que producen el café pero no lo consumen. ¿Por qué creen ustedes que lo producen para exportar? ¿Sí? ¿Por qué creen que no lo consumen? Las creencias, la parte religiosa. Entonces son más dados de consumir el té y por eso en algunas partes, bueno, en gran parte de India no consumen café, solo lo producen. Los árabes tienen que ver mucho con la historia del café porque los árabes fueron los encargados de expandir el café en gran parte pues del mundo, lo que es pues en el mundo árabe, en Turquía, en Europa, pero pues no alcanzaron a expandir el café aquí a América del Sur, ya les voy a contar por qué. Pero no lo han dicho todavía. África. Muy bien, África. ¿Qué parte de África? Etiopía. Etiopía, que pues es cierto. El café como tal se descubrió, cuenta la leyenda, que fue gracias a las cabras. ¿Listo? ¿Por qué las cabras? Cuenta la leyenda, nos dicen que en ese entonces había un pastor de cabras que tenía su rebaño. Esta persona una vez notó que cuando las cabras consumieron unas bayas rojas desconocidas, pues ellas se volvían más hiperactivas de lo que son. Entonces decidió recolectar de esas bayas y llevársela directamente a los monjes. Los monjes, al ver esas bayas de café, al ver que era algo nuevo y diferente, pues decidieron hacer la bebida a ver qué tal para ellos. Hicieron la bebida y fue algo que no les gustó porque le hicieron con todo. Entonces un día uno de esos monjes de manera accidental arrojó esas bayas al fuego. Esas bayas empezaron a soltar una fragancia agradable y decidieron nuevamente hacer la bebida, pero con los granos tostados, y la bebida mejoró. Entonces utilizaban eso para que los discípulos de los monjes no se quedaran dormidos, sino que permanecieran despiertos durante la oración y la vigilia. ¿Listo? Se dice que el café antes del siglo XV fue que se descubrió. Imagínense. Ahí en la estación del café les cuentan dónde se creó el café, quiénes lo trajeron a Colombia, los beneficios del café. También pueden tomar un cafecito bien rico. Ya. Aquí están los cafetales y les dan como tips para que hagan el cafecito en su casa. Importante, el café se toma sin azúcar. Hay mucha gente que lo toma con azúcar, pero ahí ya pierde los beneficios. Bueno, por aquí nos cuentan la historia de este árbol que se llama el caracolí. La historia del caracolí. Dicen que hay que abrazar el árbol para renovar las energías, dejar todas las energías malas y recargarse. Por acá se encuentran con los chigüiros. Miren qué belleza, hermosos. Por aquí llegamos a la estación de Mundo Bovino, vean. Ahí está comiendo, sí señores. Por aquí llegamos a la estación de Cerdito, vean. Video. Hola, video. Hay varios tipos de cerdos. Vieron que también hay mini pigs, pero no los veo. Está la sección de especies menores. Miren. Gansos, veamos, gallinas. Uy, mira esa. Mira esas gallinas tan feitas. Míralas al lado. Gallina hen se llama esta. Miren. Muy chistosas. Me. Que vine a saludar a los amigos. Son las cabras. ¿De los de allá qué son? Chivos. Ve acá hay una que se puede. Ya lo toqué. ¡Ah, qué linda es! Eres muy linda.
¿Vos querés jugar con ella? Hola, tú, hola. Hola, no me vas a dañar el jean. Ay, eso está muy Divino. ¿Qué? Acá nos venimos a dar una exposición en Quina. Mira, este es el caballo criollo colombiano. Estos son los horarios de exhibición equina. A las 11, a las 12, 1, 2, 3 y 4 pm. Nosotros vinimos a la 1 de la tarde. Bien bacano ahí el espectáculo. Bueno, mi gente, esto es lo almuerzo aquí en el Parque La Uva. Esto se llama parral. Vale 39.000 pesos. Y esto que viene encimita es salsa de uva. Viene con queso mozzarella. Es una especie de chuleta de pollo. También viene de cerdo. Y este es como el almuerzo del día. Vale 25.000 pesos. Vea, pollito, tostada, arroz, ensalada. Viene con sancocho y jugo. Ah, bueno, y la limonada de coco vale 8.000 pesos. Aquí ya vamos a probar a ver qué tal. Vamos a probar a ver. pidió chuleta normal. Sabe rico. Por acá llegamos al resguardo de animales. Vea, por allá hay burros. Ese burro africano. Por acá hay avestruz. Pille. Pille el avestruz. Viene un mapache. Miren los flamencos, vean. Bien hermosos. Ellos acá han rescatado animales y los traen aquí al resguardo. Por acá están las tortugas. Todas son tortugas. Y por allá están dos tortugas apareándose, vea. Mira un tucán. Uf, hermoso. Vea, es un cuzumbo. Le cuento que yo lo he comido. Míralo por acá. Alguna cultura la comen, sí. ¿Quieres pelear? Ve el miquito, vea. Hola. Eso. Mira, ve. Dame la pose ahí, pues. Ay, cuidado, cuidado. Dame la mano. Dame la mano. Y les da rabia cuando los amagan. Por acá nos vinimos para la Casa Grajales, vea. Una de las casas de vino más reconocidas aquí en nuestro Valle del Cauca. Aquí enfrente de la Casa Grajales venden mucha artesanía. Todo esto, aquí cerquita de la Casa Grajales venden granizado de vino. Está riquísimo. A 11.000 pesos, buenísimo. Por aquí ya ingresamos a la fábrica de la Casa Grajales. Ya nos pusimos el gorrito y todo, aquí ya nos van a dar la charla. Mi nombre es Alejandra Castrillón, soy la informadora turística. Vamos a entrar a la planta, ¿sí? Yo les explico acá porque nos llovió muy fuerte, ¿listo? Entonces para entrar hay dos requisitos. El primero es no tomar fotografías ni filmar. Y el segundo es poner mucha atención porque hay muchos altibajos y de pronto nos podemos caer, ¿listo? Entonces bien, pues me acompañan por acá. Baila, mi gente, les iba a mostrar cómo es, pero no se puede grabar ni nada. Pues, por acá nos dieron una copa de degustación. Nos van a enseñar a catar vino. Una de las actividades económicas principales aquí en La Unión es el vino. Aquí dice que La Unión es la capital vitivinícola de Colombia. Y aquí hay como una especie de museo donde muestran diferentes fragmentos de cómo se ha cultivado y todo la uva acá. Y todos los elementos que han utilizado. Anteriormente el vino aquí en Casa Grajales se empacaba de esta forma. Por aquí está la cara de don Gerardo. Dicen que fue como el fundador. Y él tenía un hermano que se llamaba Don Luis, que era muy generoso con los trabajadores, y por eso hay un vino que se llama Generoso Don Luis. Aquí terminamos la ruta probando uno de los vinos dulces. Ya. Sabroso. A todo el mundo no le gusta el dulce, a mí sí me gusta el dulce. Bueno, mi gente, este video está llegando a su fin. Les cuento que acá en el Parque de la Uva tienen diferentes estaciones. Tienen estaciones de café, tienen estaciones de plantas, de diferentes animales.
muy bacano. También está Casa Grajales, donde les cuentan toda la historia de lo que ha sido el vino acá en la Unión Valle y demás. Muy bacano. Acá abren de miércoles a domingo, y si el lunes festivo también desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde es el último tour. Espero lo visiten pronto, espero también les haya gustado todo lo que les acabo de compartir de Toro, y vayan a La María, que es un lugar espectacular, fue lo mejor que vimos en Toro. Nos vemos en otra aventura, muchachos, y aquí termina este video.